Dentro de la escultura clásica, les mencionaba que muchas esculturas tienen una hoja en la parte genital, especialmente de figura humana masculina, y eso es porque en algún momento durante el dominio, así como más férreo del cristianismo, en todos los ámbitos europeos, luego de la caída de Roma, de la Edad Media, en lo que la iglesia pues dominaba, a alguien, uno de los grandes dignatarios dentro del cristianismo, pudo haber sido un papa o pudo haber sido un cardenal, se le ocurrió que eso era algo inmoral, estuvieran desnudas las figuras mostrando sus genitales. Entonces fueron y cortaron los genitales de las figuras masculinas. Tiempo después, alguien más, viendo que las figuras se veían no naturales, entonces, pues lo que hicieron fue ponerle una hoja para que pareciera que se estaban tapando con una hoja. Pero lo cierto es que al quitar la hoja ahí no hay nada, porque lo cercenaron en algún momento. Eso fue lo que sucedió y por eso es que tienen una hoja. Ya luego, en las interpretaciones que se hacen más contemporáneas, más de nuestra época, sucede pues que siempre por filtros culturales, religiosos quizás, se tiende a ponerle una hoja. Yo he visto ejemplos de las figuras que se hacen en escultura, en cerámica, también a veces son grabados, que a la figura humana, al desnudo, le ponen una hoja o le ponen algo para que no se vea la desnudez. Eso es porque seguro que la pieza hay que llevarla a la casa, ¿verdad? Entonces, no va a ser que en la casa la censuren. Entonces, por eso se tiende a cubrirlos. Pero eso pues es una razón más contemporánea. Pero para los griegos eso no existía. Por eso es que el naturalismo está en la desnudez también. Una figura desnuda es una figura bella. Así lo veían los griegos. ¿Estamos bien? Sí, Bueno, vamos entonces al tercero de los periodos en los que dividimos la escultura griega para su estudio. Bueno, de hecho el arte griego se divide en esos tres, ¿verdad? Momentos, que son el arcaico, el clásico y el helenístico, que es el tercero. El periodo helenístico va del siglo III a.C. al siglo I después de Cristo. ¿Qué sucede acá? Antes del siglo I, después de Cristo, más bien antes de Cristo sería, vino la conquista de Roma, de todas esas regiones griegas. Y entonces, durante un tiempo, Grecia y Roma convivieron. A los romanos les gustaba el arte griego. Entonces, hay una etapa, lo que se le llama greco-romano, es una mezcla de los dos estilos. Por ejemplo, las copias que les mostraba ahí en mármol, de un original en bronce que hubo, eso es escultura greco-romana, que fue hecha a partir del canon de elementos griegos, pero en periodo romano. Eso es lo que vemos por ahí. Ahora, ¿qué sucede en este periodo? Acuérdense que les he resumido las características de cada uno de esos periodos en tres características. Entonces, acá vamos a ver tres. Una es el escorzo, el dramatismo y el movimiento exagerado. ¿Alguien sabe qué es escorzo? Sin googlear, escorzo. ¿Sí, Cecilia? Es como así, de la forma en la que lo puedo más o menos explicar, cuando vemos desde una perspectiva, como poner que, como decir que la imagen que estamos viendo del cuerpo humano empieza, por ejemplo, desde el codo hacia todo lo demás. Ujú. Eh, entonces, tiene que ver con perspectiva. Sí, Sí, muy bien. Naomi dice, antes de dar la palabra a Cecilia, Laura Cecilia, Naomi dice, es una perspectiva exagerada para darle profundidad o distancia a algo que se mira bastante en mangas y cómics, dice, si no me equivoco. Bien. ¿Sí, Laura? Es una perspectiva poco convencional para dibujar el cuerpo humano. Muy bien. En todo caso, las explicaciones que me mencionan ustedes son válidas y solamente les agregaría acá
que es efectivamente una exageración en cuanto a la perspectiva. Si pues, se fijan en mi imagen, voy a fijarla por acá, creo que se ve por ahí. Si yo hago esto, entonces mi mano es más grande que mi cabeza, ¿verdad? Entonces esto es escorzo. Si ustedes hacen una figura en la que una mano está así, en primer plano, por eso mencionan lo de manga, está acá en primer plano, eso es un escorzo. Ven el escorzo en mi brazo. O sea, va desde el primer plano, que es grande, hasta el plano último, allá en la zona del hombro, es mucho más pequeño. Si yo me pongo de frente, en posición así, frontal, con los brazos extendidos, pues los brazos, las manos son pequeñas. Entonces, el escorzo es básicamente una exageración. Es una exageración en la anatomía. Entonces, eso lo vamos a ver acá en la idea del helenismo. ¿Sí, Guillermo? Un ejemplo creo que es una pintura que, si mal no recuerdo, se llama La Lamentación sobre el Cristo muerto, donde se proyecta, digamos, la imagen de Jesucristo, eh, ya pues muerto, y da la perspectiva de estarlo viendo como si tuviéramos los pies al frente y al fondo está el tronco y la cabeza. Entonces, por la exageración de la perspectiva, los pies o las piernas se le ven bastante pequeños o cortos a comparación de lo demás del cuerpo. Correcto. Es cierto. En ese caso también, de sacar de esa imagen, esa la van a ver en la historia 2. La perspectiva está inversa, o sea, el escorzo está al revés, por eso la cabeza se ve grande cuando es el plano más alejado. Entonces, pero sí es eso, gracias por el ejemplo. Entonces, escorzo ya lo entendimos. Ahora, dramatismo. ¿Qué significa dramatismo? Una de las cosas que tuvo la escultura griega durante el periodo clásico, aún todavía con más desarrollo, es el equilibrio. Acuérdense que les mencionaba eso, tanto el equilibrio físico, por ejemplo, el contraposto, como el equilibrio compositivo. Por ejemplo, lo que les mencionaba de la parte genital en el caso de la figura masculina, que es pequeña. ¿Por qué? Porque no interesa. No es ese el punto de interés de la escultura. Entonces, y los rostros también no muestran más allá de una sonrisa, en algunos casos, sino pues las figuras se ven hieráticas y no muestran ningún gesto. Cuando hablamos de dramatismo es porque ahora las esculturas van a tener gestos, van a mostrar una emoción también. Esa ya es una búsqueda que fue haciendo el escultor en Grecia hasta tratar de buscar más naturalismo. Y aun cuando Roma conquista Grecia, entonces se ve todavía mucho más presente ese aspecto. ¿Por qué? Porque los romanos no eran dados a la escultura idealista, sino a la realista. Entonces los rostros tienen que verse más naturales. Entonces en ese sincretismo que se da de esta etapa greco-romana, vamos a ver cómo va a ir apareciendo cada vez más pues, esos gestos en el rostro. Y el movimiento exagerado es porque, pues a pesar de que en Grecia todo siempre fue equilibrado, en esta etapa las figuras van a mostrarse en movimientos más allá del natural, para dar más énfasis al aspecto anterior que les mencionaba, que es el dramatismo. Entonces, que aumenta el movimiento y por lo tanto va a aumentar el dramatismo y entonces se va a producir lo que llamamos escorzo. Es que les muestro algunos ejemplos. Bueno, antes de los ejemplos, Alejandro de Macedonia, bueno, el padre de él era Filipo II, y este rey fue asesinado, y entonces en ese momento, en el año 336, toma el poder de Grecia, bueno, de la zona de Macedonia, Alejandro, el hijo de Filipo II. Este fue llamado el Grande. Eso es lo que significa magno. Por eso Alejandro Magno es igual a decir Alejandro el Grande, los dos términos se utilizan. Y él entonces, lo primero que hizo fue, en medio del caos que había, comenzar a suprimir a aquellos que estaban causando problemas.
para prevenir las insurrecciones, y comenzó a unificar a las polis, de manera que atendieran a un solo rey, que era él. Se le considera un gran estratega militar y también una persona muy culta y con mucho interés también en la parte artística y cultural. Pero por lo que más se le recuerda es por su entendimiento, su poderío, su capacidad militar. Pues combatió a los persas y los venció, los sometió, de hecho. Llegó hasta la India en esas gestas de conquista. Fue a Egipto también, conquistó Egipto. Ahí creó la ciudad de Alejandría, fue muy famosa por una biblioteca, la llamada El Faro de Alejandría, y así pues muchas otras cosas más. Acá, él muere muy joven, muere a los 33 años. Muchos piensan que fue envenenado. Llega a la India, y de la India, cuando iba de regreso, pues es que cae enfermo. Pues algunos dicen, historiadores dicen que pues, se enfermó, alguna plaga, algo que comió, eh, algo adquirió en la India y se enfermó. Entonces murió en el trayecto de regreso a Grecia. ¿Qué sucedió luego de eso? Por lo que se piensa que fue más bien asesinado. Pues que habían pugnas en el territorio, porque quién controla los espacios que él dejaba. O sea, él estableció una manera de gobernar a partir de generales que dejaba para que cuidaran o para que controlaran partes del territorio. Entonces, estos se comienzan a pelear luego de la muerte antes de la muerte de él y posterior a la muerte de él igual. Y lo que hace es que él se desmiembra. Algo así como, tal vez como virreyes, no, pero sí como generales que hacían las veces de gobernadores de las zonas que él conquistaba. Entonces, luego de la muerte de él, todos comienzan a ver quién es el que iba a dominar el territorio y pues al final más bien quedó un territorio desmembrado que fue bastante dócil, o al menos no ofreció tanta resistencia cuando los romanos venían ya en pos de conquistar ese territorio. Así que pues eso fue lo que sucedió. Alguien colocó algo en el chat, déjenme ver. No, me dice, dice heterocromía, dice, no está comprobado, dice que da señal que es su dualidad como líder y estratega militar. Sí, es una de las cosas que sí he escuchado de él. De hecho, hay mucho que se habla de este personaje, dado pues siendo que muy joven logró hacerse del control de Grecia y repeler los ataques y las invasiones que estaban haciendo los persas. Así que pues en ese contexto de esta etapa de Alejandro Magno y de lo que queda después de él, es que se desarrolla lo que se denomina el arte helenístico. Bien, aquí están los datos que les mencionaba. ¿Sí, Alison? Yo recuerdo haber leído, ¿verdad?, de que él lloró al ver todo lo que había conquistado y que ya no había más que conquistar, pues entonces al ver eso él lloró. No sé, eso recuerdo. Puede ser. Llegó a conquistar todo lo que se conocía y llegó hasta la India. Estableció contacto con zonas en la India. Prácticamente todo el mundo conocido de esa región lo llegó a conquistar. Probable que haya sucedido. O sea, hay muchas anécdotas. Hay una también que incluye a un filósofo griego, no sé si lo recuerdan ustedes, es Diógenes. Diógenes, se me escapa el nombre de los filósofos. No sé si alguien que ha estado acá estuvo en filosofía, si hay algún cambio de carrera por ahí. Pero tiene un nombre, hay una categoría para esos filósofos. Él era uno de ellos. Entonces, Diógenes, él vivía en la total precariedad, vivía en la calle, entonces dice que vivía como dentro de un jarrón o una olla, algo así. Y entonces Alejandro Magno quería conocerlo y fue donde él estaba y porque lo admiraba, pues, se supone todo el conocimiento que tenía Diógenes. Entonces, según la anécdota, Alejandro Magno se para enfrente
él al amanecer, y entonces le dice, habla con él y le dice que pues a él le puede dar todo lo que quiera, y se le puede dar riquezas, y Diógenes le dice que no, y le puede dar palacios, y Diógenes dice que no. Entonces dice Alejandro Magno, y entonces, ¿qué quieres? Y Diógenes le dice, que te apartes porque me estás tapando el sol. Entonces, son de las anécdotas que van alrededor de la idea de este tipo de filósofos, como Diógenes y de Alejandro Magno. Hay muchas pinturas que vamos a ver más adelante en periodo renacentista, barroco, neoclásico, un poco más, en las que retratan esa escena, Diógenes frente a Alejandro Magno. Bien, vamos a avanzar entonces. Y esto es el territorio, como les mencionaba, de Macedonia, es esto. Alejandro pues parte en el 334 a.C. de esta región, luego de haber unificado toda la Grecia continental, parte de la insular también, y comienza a repeler a los persas. Conquista la Anatolia, es esta zona, la actual Turquía, luego la Mesopotamia, aparece todos los países que tenemos ahora por acá. El más grande es Irak, acá en esta zona. Y bueno, pasa por el Golfo Pérsico, llega a Persépolis también, y luego va a cruzar el Indo, llega hasta la zona de la India, y luego regresa. Ahí están las rutas que él tomó. Bueno, Egipto también, Egipto lo conquistó, y ahí fue que salió hacia la Babilonia, y luego Persépolis, el de Persia, y luego hasta la India. Para ser muy joven y en poco tiempo logró hacer pues, una conquista bastante grande. ¿Quién sabe qué hubiese sucedido que fuera de la historia si él no hubiera muerto? Porque venía de regreso. Y si venía de regreso hacia esta zona, fíjense que a este lado, lo que no se ve en el mapa, en la zona occidental, Roma venía en esa dirección, en esta dirección. Imagínense, Alejandro Magno choca contra los romanos acá, pues probablemente muchas cosas hubieran cambiado de la historia como la conocemos. Bien, ¿qué escultura se hacía? ¿Qué tipo de escultura? Bueno, ya les mencionaba, movimiento exagerado, dramatismo, escorzo. Ahí tenemos en esta imagen un poco de dramatismo y movimiento exagerado. Vean en la cabeza, la posición de la cabeza y del brazo no se ve natural. Aunque sí es muy estético el movimiento. Vean, muy suave. La cabeza no se ve natural ahí donde está, pero es porque han exagerado el movimiento para dar un tanto más la idea de belleza. Otro aspecto que me parece que ya les mencioné es lo que se llama el paño húmedo. El paño húmedo lo utilizan desde la época arcaica, pero se va haciendo más naturalista en la medida que nos acercamos al periodo helenístico. El paño húmedo significa que las telas las representan en cuanto a textura y apariencia muy delgadas, tanto así que pudiesen verse como si fueran transparentes. Entonces, eso es lo que se ve acá. Se ve la rodilla, la anatomía de la rodilla, de una pierna, del pie, la zona del dorso. Pues es por eso, porque pareciera que está pegada al cuerpo. En este caso también hay un seno desnudo. Y bueno, lo del movimiento exagerado que les decía de las manos. Es una imagen de Ariadna. Ariadna es parte de la mitología griega y está referida pues, a uno de tantos mitos. Es el del Minotauro, si recuerdan, ¿no? Con Teseo. Bien. Una de las técnicas que les mencionaba que utilizaban bastante era el del el fundido de metal. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Pues primero realizaban un positivo, que es una escultura, luego en arcilla o algún material eh, maleable, pero que se endurecía, especialmente para la arcilla, una de las que más utilizan, hacían moldes, luego esos moldes los llenaban con cera,
Luego hacían pues otra vez la pieza, pero esta vez ya de arcilla. Luego rellenaban algunas partes de la pieza para que cuando se hiciera un montaje como este que ven acá, con zonas en las que, digamos, respira el vacío que se iba a generar. Luego se calentaba ese molde, eso es cera. Luego se calentaba el molde y entonces el molde se vaciaba y quedaba hueco. En ese momento se le agregaba el metal eh, para que tuviera pues ya la forma original, que sería esta de acá. O sea, ya era una copia de ese original que se hizo. Luego se eliminaban los excedentes, se pulimentaba, se coloreaba y entonces la escultura ya terminaba como lo ven acá. Entonces es un proceso bastante largo que pues nos dice del tremendo conocimiento que tenían de la técnica de fundición los griegos. No son los primeros en trabajar la orfebrería. Acuérdense que lo hicieron los egipcios, lo hicieron los babilónicos también, bueno, en general en Mesopotamia, pero pues los griegos lo llevaron a un estadio de perfección bastante grande. Y los romanos también lo van a utilizar, siguiendo pues el esquema que realizaban los griegos. Eso se llama técnica de la cera perdida. Aquí ejemplos. Figura humana femenina. En general, estas son imágenes de Venus. Esta es una de Hera, no, Artemisa, perdón, acá. Y en esta, si se fijan, hay una pigmentación en el pelo que todavía se nota. Acá. Entonces ahí vemos ese movimiento. El gesto, eso no aparecía tan marcado en el periodo clásico. Siempre utilizan las cuñas para poder detener las piezas, los pedestales como este también para sostenerlas. Vean, en este caso es la cabeza de un pez, la que sirve para sostener el cuerpo. Luego esta otra, aun cuando la figura humana tenga ropa, se va a percibir bastante la anatomía. Eso es porque se utiliza lo que les mencionaba, la llamada técnica de la cera, perdón, del paño húmedo, que pareciera que la tela está húmeda y pegada a la piel. Vean, en las tres figuras notamos contraposto. ¿Por qué? Porque pues hay un pie de apoyo y el resto del cuerpo se corresponde a ese movimiento. La Venus de Arles, esta es una copia, sí, María Concepción. Bueno, con esto de la tela transparente, la cuestión es que se hacen siempre como Met Galas en Nueva York cada año. Entonces había un artista que, bueno, toda llevaba tipo así una tela en su cuerpo, pero como mojada, simulando este tipo de telas. Entonces la gente decía, no, que no iba acorde a la temática, que no sé qué, pero en sí sí iba relacionada porque iba reflejada a una no me acuerdo qué diosa, pero sí, que andaba a modo como está enseñando. Muy bien, gracias. Es una de las aplicaciones en la actualidad, ¿verdad? De esas técnicas que los griegos realizaban. Bien, ¿me nota más? Esta seguramente la reconocen, ¿verdad? La Venus de Milo, es el nombre que se le da. Esta es del periodo, como les mencionaba, helenístico. Y pues ahí ven que le faltan los brazos. No es que la pieza fue hecha de esta forma. Lo que sucede es que la pieza está deteriorada, no está completa. Pero pues se discute bastante, ¿verdad? Dicen, ¿hay necesidad de ponerle los brazos o no? Algunos dicen sí, otros dicen que no. Desde mi punto de vista, pues no lo necesita. La pieza se luce bastante de esta manera y representa a una diosa Venus semidesnuda, como si se estuviese desvistiendo.
En la imagen de la derecha pueden ver el detalle de la textura de la piedra. Esto nos muestra pues el deterioro que ha tenido a lo largo de los siglos. Es seguro que cuando la pieza estaba terminada, pues tenía mucho brillo en la superficie, porque el tipo de acabado que le daban a estas piezas. Otra imagen de Apolo de Belvedere. Igual, lo mismo que ya les he mencionado, los pedestales, ven acá, este tronco, sirve para darle fijeza a la pierna. Este brazo está levantado, entonces lo que hacen es le colocan esta tela para que una el brazo a una mayor superficie en el cuerpo. Eso hace que se haga más duro y por lo tanto sostiene mejor el brazo. Esta sección de acá tiene una cuña también para que no se vaya a quebrar. Los dedos, sí, pues de la imagen fueron cercenados en algún momento, ya sea por accidente, por vandalismo, por accidente también, pues, pero no está completa la pieza. El Apolo sauróctono, otra imagen, se llama así porque tiene un sauro. Un sauro no significa dinosaurio, ¿verdad? Es un reptil. Y pueden ver que las ramas de este árbol tocan el cuerpo. ¿Para qué lo hacen? Pues para sostenerlo, para que el cuerpo no se quiebre por cuestión de peso, y más con la posición que tienen las piernas. Vean, el escorzo es bastante exagerado. No, el escorzo no, perdón, el contraposto, y eso hace que se vea como en escorzo la pieza. Es una vista lateral. Este también, el llamado espinario o el niño de la espina. Aquí se denota bastante la sonrisa arcaica que les mencionaba. ¿Ve? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, la imagen o esa escultura lo que representa es un niño que se está sacando una espina que se le ha incrustado en el pie izquierdo. Entonces lo que está haciendo es como si estuviera retirando la espina del pie. Vean en la posición del cuerpo, hay un esfuerzo exagerado también ahí. Y transmite pues mucha armonía compositiva a la pieza. Aquí se ve más el dramatismo y la exageración. Esta es una escena que representa a Laoconte y sus hijos siendo devorados por las serpientes. Eso es parte de la mitología. El mito no lo recuerdo muy bien sobre qué va, pero pues es un castigo que está recibiendo Laoconte y sus hijos ahí. Las serpientes como se enrollan en el cuerpo y muerden a los personajes que están ahí. Y bueno, Laoconte, que es la figura principal, reacciona de manera muy dolorosa, por ejemplo, a esta mordida de la serpiente. Bien, esa es una escultura que representa una victoria. Esta se llama Victoria de Samotracia, si la van a encontrar en los libros. Victoria de Samotracia, porque fue encontrada en la isla de Samos. Por eso es la victoria de la isla de Samos. Por eso se llama Victoria de Samotracia. Es una escultura que está incompleta. Pueden observar cómo se nota el movimiento exagerado acá, un movimiento muy dinámico, pareciera que va corriendo la diosa. Vean la tela transparente. A esto se le llama técnica del paño húmedo. Parece que la tela está húmeda pegada al cuerpo. Tiene alas, en verlo acá. ¿Qué significa que tiene alas? Pues simplemente que vuela. ¿Y por qué vuela? Bueno, porque es una diosa victoria. Las victorias deben acudir rápido a los campos de batalla. Entonces, es una pieza que también está fracturada, no tiene brazos, no tiene cabeza, pero pues es aún así una de las figuras que nos dicen acerca de esa belleza que los griegos
pusieron pues, en las esculturas que hacían. Dos ejemplos más en los que se nota tanto el escorzo como el movimiento exagerado y el dramatismo. Es un fauno borracho por acá y un Gálata herido. Bien, a manera de resumen, ahí tienen en esta diapositiva las características del arcaico: frontalidad, severidad y rigidez. Un ejemplo de ello es las sacerdotisas llamadas cores del periodo clásico, son movimiento, simetría y equilibrio. Y el mejor ejemplo de esa época es Apolo. Venus también y Apolo serían, pero es más de cultura de Apolo la que encontramos. En el helenístico, pues hay escorzo, dramatismo, movimiento exagerado, y hay una variedad de temas bastante amplios, tanto relativos a los dioses como a los mortales. ¿Algún comentario? A Venus también que más la representaban, ¿no? Con el tema de su figura. Sí, la diosa del... Bueno, es que tanto el dios Apolo como la diosa Venus son representaciones de la belleza. Y por eso pues lo representaban bastante en la escultura. Bien, ¿alguien más un comentario? Porque hasta aquí llegamos con la escultura y pasamos a la pintura. Bien, ¿qué hay sobre la pintura? Fíjense que a pesar que por escritos, por poemas, por tratados, se sabe que los artistas trabajaron mucho la pintura, resulta que se conocen muy pocos ejemplos de la pintura muralista de los griegos, porque el pigmento pues se cayó, se degradó o se perdió pues con el paso de los siglos. También sucede que en los espacios en donde se colocaban, ya sea la intemperie o en espacios interiores, no se conservó, digamos, como no se buscó preservar. Los romanos tenían sus propias ideas sobre esto. De ellos íbamos a encontrar bastante pintura, pero por dos cosas, o más bien en dos lugares, que por pues esos tragedias de la historia quedaron como en una cápsula de tiempo. Pero en el resto de lugares es raro que se encuentre una pintura romana, igual que en Grecia. Así que pues eso. Ahora, en lo que sí hay, sí sobre el paso del tiempo, en los mosaicos, por ejemplo, porque los mosaicos eran hechos con piedras, eh, también con trozos de cerámica esmaltada o joyas o piedras semipreciosas, por ejemplo. Entonces, por eso es que los mosaicos sí, hay algunos ejemplos y algunos ejemplos también en tumbas, del periodo arcaico, por ejemplo. Y tenemos se sabe que trabajaron tanto las paredes como también en tabla, pero les repito, el de las paredes se cayó, se deterioró el pigmento, y el de las tablas, pues la tabla no sobrevive mucho, ¿verdad? Se llena de plaga y termina por arruinarse, o la pintura se arruina sobre la superficie. Entonces, pues hay poco de eso. Hay un ejemplo del periodo arcaico, y noten que las figuras están muy rígidas siempre, ya sea en ¿cómo se llama? En la cerámica o en la madera, las imágenes se ven bastante rígidas. Eh, y dan cierta idea de las culturas tanto del archipiélago del Mar Egeo, especialmente Creta, o también de las egipcias. Tienen ciertos rasgos. La pintura sobre tabla que ya les mencionaba, pues hay pocos vestigios, y los colores que utilizaban, pues principalmente el amarillo, el blanco, el azul, rojo, negro, púrpura, verde y marrón. ¿Qué temáticas realizaban? Relativas a los
a los mitos. Eso es lo otro. No había cosas como, o sea, sí había de la cotidianidad, pero siempre lo relacionaban con los mitos o con alguna divinidad. Este personaje también es uno de los que trabajaron bastante. Safo de Mitilene, es la que se conoce como Safo de Lesbos. Ella era una poetisa y tenía una academia en una isla, la isla de Lesbos. De ahí donde diría, por cierto, el término, ¿verdad? Es lesbiana, que es relativo a la isla de Lesbos, donde tenía ella una academia. Es de las mujeres que sí hay producción y hay documentos alrededor de ella. Acuérdense que la, la mujer pues no participa de muchos de los aspectos en los que los hombres sí, sino que no decir de todo. Por lo mismo de cómo está constituida la sociedad en Grecia, cómo estuvo constituida. Este es otro ejemplo, la tumba del nadador, más o menos 480 a.C. Y pues es esto. Esto está en el techo de la tumba. Muestra a un nadador que ha hecho un salto y va sobre el agua. En el agua. Bien. ¿Preguntas? Siento que están muy en silencio. Bien, una interpretación que dan los estudiosos sobre esta pintura es que es una representación del tránsito de la vida a la muerte. Para los pueblos antiguos, pues los espacios en donde la muerte se daba son agua, están, cubiertos con agua o son agua. Entonces, ese personaje al lanzarse a una poza es como si se estuviera a nivel de metáfora, como lo dice ahí, como si estuviera pasando de esta vida a la otra. O sea, esta vida nos lanzamos al agua para pues, llegar a a esa extensión de la vida. Otros ejemplos más. Estos los vamos a ver que se parecen bastante a la pintura del periodo etrusco, especialmente la pintura de las tumbas, de los túmulos. Es muy similar a eso. Bien. ¿Preguntas? ¿O claro? Las tumbas digamos, de los emperadores y así estaban muy cerradas, ¿no? O sea, demasiado protegidas como las egipcias. Perdón, no le escuché muy bien cómo fue. Digamos que sí, los reyes, las tumbas eran tipo como la de los egipcios, Mm, las tumbas, ya, ya, como ya. muy protegidas. Sí, sí, ya lo entiendo. Eh, Eran hipogeos. En este caso, digamos, de la gente que tenía sus comodidades, eran hipogeos. Eso significa que son tumbas subterráneas. Entonces, no eran tan protegidas como las de los egipcios, que tenían una losa de piedra sobre la entrada y luego sellaban el pozo de entrada con más piedra y luego todavía ponían otra piedra en la entrada de la parte exterior. Todavía sellaban la que daba acceso, pues, inicial a la tumba. No eran tanto como eso, pero se sellaban. Eso es lo que sucedía. O sea, se excavaban bajo tierra eh, y una vez se depositaba el difunto, pues se cerraba. Ahí terminaba para ellos la vida. Y eso Las duele. ofrendas siempre seguían con ellos, o sea, a modo que si las podrían usar en otra dimensión. Lo, mm, no tanto, no he encontrado registros sobre esa idea, aunque ellos sí tienen como la proyección de que van a tener una vida posterior, ¿verdad? Como una prolongación de esta, pero sin, digamos, como tantos rituales como los egipcios. No hay tanto,
no hay tanto ritual. Sí, se le colocaban ofrendas, pero no eran ni en cantidad ni en riqueza como las egipcias. Y luego se sellaba la tumba. Se volvía a abrir cuando había necesidad de colocar otro cuerpo. En ese caso se apartaban los huesos, aquella persona que murió, por ejemplo, hace 10 años, eh, se apartaba, había un lugar dentro de la tumba que era un osario, que se llama un osario, y luego se ocupaban los nichos principales para los siguientes difuntos. Gracias, Lick. Bueno, ¿alguien más creo que levantó la mano? No. Bueno, avanzamos. Vean, esto es la referencia que vamos a ver más adelante. Sabemos mucho de la pintura griega a partir de estos ejemplos. Esto es Pompeya y Herculano. Son dos ciudades que fueron destruidas por la erupción del eh, del monte Vesubio. Entonces, quedaron soterrados. El quedar soterrados prácticamente hicieron las veces una cápsula del tiempo, porque la pintura no se dañó. Entonces, salvo paredes que se cayeron, ¿verdad? Otros que no aguantaron el paso de los terremotos, pero en general la pintura romana existe, está ahí en estas dos ciudades. Y a partir de ella es que se hace la lectura de la pintura griega. Pero donde más identificamos pintura griega es en estos elementos, en la cerámica. En la cerámica es bastante esquemática la figura, es natural o naturalista, así exacta como tal, pero tratan de representar pues la anatomía. Bien, ¿preguntas? No. Bueno, ¿qué es lo que las temáticas para la cerámica? Acuérdense, la cerámica la vemos tanto como propiamente cerámica, como también como si fuera pintura. Es prácticamente técnicas pictóricas las que están utilizando. ¿Sí? Bueno, pongan atención a estas dos. La que está del personaje que da un caballo y la otra que está este jarrón oscuro acá arriba. Fíjense cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Porque esta de acá es esta imagen, pero estos dos, ¿cuál es la diferencia? No me digan uno es un plato y el otro es un La jarrón. No, inversión de los colores. exacto, gracias Guillermo. Esa es el asunto de la inversión de los colores. La cerámica en Grecia la vamos a conocer como de figuras rojas o de figuras negras. Son dos tipos y lo que hacen es invertir el color. Ese color se obtenía a través de procesos cerámicos. Fíjense que cuando se quema, ustedes han tenido la oportunidad de ver una quema artesanal de barro, no una quema en un horno de pan, sino un horno cerámico. Hay hornos en los que bueno, se pintan las piezas, están al rojo vivo, significa que la quema ya está. Entonces, en ese momento, estos artesanos tapan el horno y lo sellan, le ponen barro en todas las salidas de aire que pueda tener. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al fuego cuando no hay oxígeno? Se extingue. Sí, se extingue. Correcto, se extingue. Entonces, en el horno se apaga el fuego y entonces comienza a producir humo. Sellan el horno, aún de la cámara de combustión, que es donde se mete la leña, por ejemplo, en este caso las quemas eran con hornos de leña, se mete el material, el combustible, veamos que sea más leña, pueden ser hojas, pueden ser otros materiales que produzcan humo y luego se sellan. Y cuando se sellan, entonces ahí es donde viene, como dicen, la magia. En esta pieza de acá abajo, les voy a explicar, en esta pieza de acá, si el artesano quería que el caballo saliera con el tono base,
el color base, ya sea el color del barro o una capa de una pintura que se llama engobe. Los engobes son las pinturas hechas a base de óxidos minerales y de un barro muy fino, y se hace una mezcla de color y entonces con eso se puede pintar. Pero bueno, con eso se daba el fondo, el engobe de fondo, pero luego ellos dibujaban la figura que querían, luego aplicaban diseño sobre la figura, que era hacer eso, por ejemplo. Si el caballo querían que saliera claro, entonces lo que hacían era cubrían el caballo, o sea, se dibujaba el caballo de nuevo con un material acá. Y bueno, se cubría. Se grafiaba en algunos casos también, o sea, esgrafiar es raspar. Entonces se raspaba en algunas zonas donde se había colocado esa mezcla de barro con ceniza que ocupaban aquí, y luego lo metían a horno. Cuando la pieza salía, la zona que había quedado descubierta se veía ahora negra. ¿Por qué? Porque el humo que absorbía el ¿cómo se llama? El barro, el humo que estaba absorbiendo se pega. Esto es diferente a lo que se trabaja en Guatajiagua, porque mira, a mí en Guatajiagua es eso lo que hacen, porque vean esta otra. ¿Es eso lo que hacen en Guatajiagua? No. En Guatajiagua trabajan un tipo de proceso diferente, no es el que les mencionaba. Entonces, acá en cerámica, en términos de cerámica, se habla de dos tipos de atmósfera, la de oxidación y la de reducción. Una atmósfera de oxidación es cuando hay llama de fuego, porque hay aire que está entrando al horno. Y una de reducción es aquella en la que se limita el oxígeno y entonces se comienzan a producir otros gases carbónicos, y esos son los que se adhieren a la pieza. Y entonces nos queda la figura así como ven. Ese brillo no es tampoco un tipo de barniz, sino que la pieza simplemente se frota con una piedra, por ejemplo, una piedra como lisa, para darle este brillo. Y después se mete a horno y entonces, pues, dependiendo de lo que hayan hecho, va a salir bien la pieza. Bien, sobre la cerámica propiamente, porque veíamos acá cerámica, pero como método de pintura, ¿verdad? Pero acá la estamos viendo como artes menores. Artes menores no es así como que debe de llamarse de esa forma, pero se le llama artes menores especialmente a los oficios. Y durante mucho tiempo se pensaba que la escultura, el dibujo, la pintura, no eran artes como tal, como las matemáticas, como otras áreas, la literatura, por ejemplo, la medicina se considera también un arte. No se consideraba así hasta mediados del siglo XX. Entonces, ahora sí se habla de artes mayores, artes menores. En el caso de las artes menores son oficios principalmente. Bueno, ellos de la cerámica. Bien, ahí les van a quedar algunos datos, no me voy a detener acá, pero pues ahí están datos que atestan lo que les estaba mencionando. Eh, a partir de la cerámica se puede establecer un esquema a través del cual pues, se puede desglosar todo el desarrollo de la cerámica. ¿Cómo lo hacían? Bueno, tenían una máquina, es el torno. Acuérdense que el torno aparece en Mesopotamia, es la región de Mesopotamia donde desarrollan los primeros tornos, pero eso, dado que es una técnica muy buena para trabajar, entonces se extiende el uso en diferentes lugares y llegan pues hasta Grecia. Entonces, ahí pueden ver parte del ejemplo. Ahí. ¿Preguntas? Todo bien, Luis. Gracias. Bueno, ¿qué tipo de cerámica desarrollaron los griegos? Pues hay una variedad muy, muy grande de formas, usos. Ahí, por ejemplo, según la forma que ustedes ven ahí, el primero de arriba es una ánfora.
¿ya? Pues una ánfora, esa es una crátera. Una ánfora también, vean que cambia la forma del cuello. Una crátera también, en este caso, con elementos decorativos escultóricos, unas volutas acá. Las cráteras de campana, las de columnas, esas que tienen estas formas como de columnas. Luego los recipientes, el pelic, la hidra. Estos, dependiendo del uso que tenían, así era el ancho de la parte superior del orificio. Nosotros decimos la boca, ¿verdad? La boca del vaso, la boca de la olla. Dependiendo del uso, así era, que si era abierta o cerrada. Estas de abajo son abiertas, las de arriba son cerradas, ya sea porque tienen una tapadera o porque el cuello es más angosto. Hay otros ejemplos más. Bueno, hay muchos vestigios de este tipo. Los lequitos, los alabastrones, estos eran para guardar esencias, perfumes, y otros líquidos. Y así pues muchas más. Aquí ejemplos. Y otros más. Acuérdense, el brillo se sacaba frotando la figura. Entonces así se obtenía el brillo, pero cuando la pieza estaba en una etapa en la que se le llama dureza de cuero. La dureza de cuero es cuando el barro está duro, pero todavía se puede trabajar. Entonces, en ese momento se puede pulir con una piedra de rayo. Creo que les mencionaba las piedras de rayo en las primeras clases, ¿verdad? Que son hachas precolombinas. Pues se frotaban con ellas y eso es lo que le da el brillo. Luego, aparte de eso, el trabajo del hornado. Aquí algunos estilos, el protogeométrico. Este tiene una decoración bastante simple, mayormente geométrica y de bandas de colores. Muy, muy simétrico todo el estilo y con formas geométricas, es decir, líneas, puntos, líneas curvas y así. Ese es el que se llama propiamente geométrico. Vean lo diferente, la cantidad de trabajo que lleva. Quiero mostrarles algo acá. Vean esto. ¿Qué es eso que aparece aquí? No sé cómo es que se llamaba, pero yo me acuerdo que para el símbolo nazi era la esvástica. Pero es un símbolo, ay, no me acuerdo, pero es de otra cultura también. Muy bien. Ahí tenemos ya un dato. ¿Alguien más? Creo que se llamaba símbolo Manji. ¿Símbolo? Manji. Manji. ¿Y más? ¿No? Bueno, para las culturas orientales, el símbolo Manji, como decía la compañera, es un símbolo que tiene que ver con pueblos de la zona de la India, y todavía más hacia el oriente, o sea, ya cercanos a la actual China, por ejemplo. Tiene diferentes posiciones. El Manji tiene una posición que es la que ven ustedes ahí, pero hay una posición invertida, o sea, con estos elementos puestos hacia el lado contrario, y esa es a la que se le llama esvástica. Pues estoy platicando con algunos amigos que son un poco místicos, tienen esa idea, esa pues, apertura hacia las cosas místicas. Dicen que esas son como llaves, dicen ellos, dentro de esto del estudio del oculto y todo eso. Una llave de cierre y otra llave de apertura. El Manji, que es sería una llave de apertura. O sea, es un símbolo benefactor. Y la svástica es un símbolo de cierre. Es un símbolo que no representa las cosas buenas, sino más bien las malas. Y ese es
el que se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial por la Alemania nazi. Es el símbolo nazi que conocemos actualmente. Son símbolos que están vetados en muchas partes. Esto les puede garantizar a ustedes en redes sociales, por ejemplo, una sanción de parte de los grupos, o que alguien pues les señale a ustedes como suprematistas, ¿verdad? Pero bien, lo que quiero mostrarles con esto es que el símbolo pues es antiguo, es una cruz, por cierto, se conoce como una cruz, antes de la cruz cristiana. La cruz cristiana ese es otro tipo de cruz, y es mucho anterior a esa, y es parte, pues, cuando hay decoraciones geométricas, como por ejemplo las decoraciones en los frisos, o cuando es pintura, aparece esa que se le llaman grecas, son símbolos griegos. Esta es una greca, miren, esta que está aquí abajo, es una greca. Estas son grecas también. Entonces, a veces en medio de las grecas colocan el símbolo manji. Bien. Hay otro estilo, más allá de la geometría, que se denomina orientalizante. En este caso, las imágenes o las figuras más bien tienen elementos que nos recuerdan el arte de la región de Mesopotamia, como por ejemplo leones, esfinges, grifos, genios alados, bueyes, eh, animales de cornamenta como venados, por ejemplo. Todos esos aparecen en eh, diferentes ejemplos de la cerámica, y por eso se le llama orientalizante. Luego también por el color, podemos hablar del estilo de figuras negras, que es el que les mencionaba. Si en este caso el artesano quería que las figuras salieran negras, entonces lo que hacía era cubrir con esa mezcla de pintura que hacía, que era ceniza con barro y otros aglutinantes, se cubría el fondo, dejando libre el dibujo de las figuras. Todo lo que ven claro acá estaba cubierto, tenía como una pintura encima. Se sometía a horno, y en el horno se quemaba, se perdían más bien se impregnaba el humo, porque parece que para hacerlo se necesita una atmósfera reductora, eso significa que se cierra el horno, se sella y que el humo pues se impregna en la pieza. Entonces por eso es que las figuras salen en este caso oscuras. A este se le llama de figuras negras, pero está también el otro que es de figuras rojas. En este caso el fondo es negro. ¿Qué tuvieron que haber hecho acá? Pues el fondo lo dejaban descubierto y la figura la dejaban con una cubierta, es decir, dejarlo lo más oscuro posible para que, cubierto posible para que el humo no impregnara y por lo tanto no lo oscureciera. El periodo helenístico es un poco más abstracto, más geométrico, y hay una variedad pues muy amplia de diseños que se hacen. Acuérdense que Grecia en este punto tiene contacto con el Medio Oriente, con la India, con Egipto, entonces también es un tipo de cerámica en la que hay bastante eh, referencias hacia los pueblos del Oriente. Figuras de terracota también. Terracota es barro cocido, entonces las terracotas son esculturas también. Y en este caso son representaciones de divinidades relativas al hogar. Las colocaban en pequeños altares en las casas para que llevaran, por ejemplo, fortuna, la diosa fortuna. Eh, También, por ejemplo, una diosa Nike, seguramente llevaba la victoria a esa casa porque a lo mejor habían generales del ejército ahí o soldados. Entonces, estas tienen una razón de ser, no era solamente como por decorar. A nivel de orfebrería y joyería hay bastantes accesorios que sobrevivieron el paso del tiempo, pero la mayoría de estos fueron eh, o se perdieron a lo largo del tiempo. De repente aparecen por ahí en museos, en colecciones privadas, pero muchos de estos se fundieron. Hay otros más, vean el tipo de trabajo. Vean, en pequeño formato, eso nos dice que había una habilidad muy, muy grande por parte de los artesanos para poder realizar eso. Estos son brazaletes para el antebrazo. Uno representa lo femenino y otro lo masculino.
tienen unos niños ahí en brazos, cada uno de ellos. Y bueno, hasta ahí nos quedamos con el arte griego. ¿Preguntas? Todo claro, Lick. Muy bien, hay una pregunta por ahí, déjenme ver. Bueno, aquí están hablando de la cruz. Es la esvástica o el manji, que es el nombre cuando está girada. La de Duba dice, y no me dice, el oro material que utilizaban lo sacaban de las regiones o eran de otras regiones. Fíjense que había minas por todos lados. Había en unos lugares en los que había más oro que en otras. Pero pues en la región de Grecia, la zona norte de Grecia, está la región llamada de los Balcanes. Ahí hay bastantes minas de minerales, uno de esos puede ser oro. Y en el mismo territorio griego, en diferentes lugares, pues en África, por la parte esta de Egipto, también hay regiones donde se extraía bastante oro. Entonces, pues había de dónde sacar para hacer estas figuras. ¿Sí, Katia? ¿Este tipo de joyería era utilizada solo por ciertas personas o todo mundo la podía utilizar? La élite principalmente. Se han encontrado de esos también hechos con materiales como bronce. Eso significa que habían otros elementos de orfebrería, pero más baratos, digamos, en términos actuales. Eso significa también pues, que había para todos. Cada quien podía tener uno de esos. Claro, la élite eran los que utilizaban los metales más nobles, ¿verdad? La plata, el oro, o en cuanto a gemas, por ejemplo, las gemas más escasas, que serían las más valiosas, como el lapislázuli, por ejemplo, que la utilizaban solamente las élites. Pero hay equivalentes de esto en otros materiales que utilizaba la gente más común. Ok, gracias. Bueno, Licenciado. Y el lapislázuli, sí, ese metal todavía hay todavía. el lapislázuli es una piedra semipreciosa. Fíjense, no me había fijado que estaba apagada la cámara. Eso es una piedra semipreciosa. Le voy a mostrar por acá. Ahí está. Estamos como en estado bruto, como se dice. Más, tiene otros tipos de metales. Tiene, se me escapa el otro nombre, pero por ejemplo, pirita es el nombre, que parece oro, está mezclado con el lapislázuli. Por eso tiene unas trazas como esas que ven ahí que parece oro. O sea, el lapislázuli es raro porque solamente hay en dos partes del mundo, una en Sudamérica y otra en la región del Medio Oriente, creo que entre Afganistán o Pakistán, por ahí hay minas de lapislázuli, y Sudamérica es donde hay. Entonces, si ustedes tuvieran una de estas, pues tienen algo que durante la antigüedad pues se consideró muy, muy valioso. No sé Y qué antes tan... había más abundancia de No, tal vez no abundancia, sino que se le daba un valor mucho más grande que el que se tiene ahora. O sea, porque no solamente porque era una piedra semipreciosa, sino porque se consideraba como un regalo de los dioses. Para ellos era como una parte del cielo que había caído a la tierra. Por eso es que era valiosa para ellos. Actualmente no sé qué tan, lo repito, no sé qué tan caro es. Y creo que depende del grado de pureza. La pureza, por ejemplo, no es tan pura. Esta sí. Entonces no sé qué tan caro es el lapislázuli. Si alguien nos averigua, nos cuenta. Pero bien, entonces el lapislázuli es uno de esos elementos que pues, normalmente engarzaban, pues, o sea, lo mezclaban con estos aretes, collares, por ejemplo, brazaletes, todo eso que se trabajaba en joyería. Bien, ¿preguntas?
Ahí todavía se implementaba lo de los mosaicos, ¿no? En Grecia. Sí, fíjense que no les he mostrado ninguno acá, eh, pero sí había mosaicos, solo que son pocos. No, es pintura. Son pocos los mosaicos que se conservaron en Grecia. O sea, los griegos son de los primeros en utilizarlos como una herramienta pictórica, pero la mayoría de los mosaicos que existen en existencia actualmente son romanos, porque a los romanos sí les gustaba bastante pintar a través de las teselas, que son esas piedritas. Eh, Posterior a Roma es el periodo bizantino, o sea, la Roma cristiana, la que utilizó también bastante los mosaicos. Los romanos lo utilizaban para los pisos, los griegos lo utilizaban para los pisos y algunas imágenes en paredes, y los bizantinos lo utilizaron para las decoraciones en las paredes y los techos, las bóvedas, las cúpulas internas de las iglesias. Ellos utilizaron los mosaicos. Pero es que mosaicos no vemos acá, vamos a ver mosaicos más bien con Roma, al menos este ciclo. El otro ciclo, pues, lleven ustedes la historia 2. Dígame. En cerámica no se utilizan los mosaicos acá, solo casi en los sumerios. En cerámica mayormente es esto, la decoración con engobes y la utilización de una técnica de cocción, que es la que les decía, la de reducción, atmósfera de reducción, para lograr los tonos oscuros. También se pintaba encima de ellos con engobe. Luego del agua, previo a la cocción también. Entonces, hay una mezcla ahí. No es solo una sola técnica la que utilizaban para realizar la cerámica, pero no colocaban acá mosaicos, sino que eso sí era pintura con pincel. Bye, gracias, Luis. Bueno, ¿alguien más? No. Bueno, voy a tener entonces la grabación acá. Terminamos con tiempo. Ya